Bienvenidos a Mundos Cruzados. Para los mexicas, el tiempo no era una línea recta, sino un círculo sagrado. El Xiuhpohualli, cuenta del año, era un calendario de 18 meses de 20 días, basado en la observación del Sol, la Luna y los ciclos de la Tierra. No era un sistema de control, sino una guía para vivir en armonía con la naturaleza. Hoy exploraremos esta sabiduría, lejos de los mitos coloniales. 16. Zempoalliluitl, 320 días. Atemoztli, descenso de las aguas puras, el rocío que nutre el mundo, inicio aproximado del 29 de noviembre al 4 de diciembre y termina del 18 de diciembre al 23 de diciembre. Amaneceres helados, las primeras escarchas cubren los campos, transformando el rocío en cristales. Agua invisible, los manantiales reducen su caudal, pero la humedad se condensa en las madrugadas. Silencio invernal. Los animales disminuyen su actividad, guardando energía para el equinoccio. Recolección de rocío con telas de algodón sin teñir. Se capturaban las gotas antes del amanecer. Técnica sagrada. Cada gota se dejaba caer en jícaras pintadas con glifos de lluvia, ofrendas de hielo. Los cristales formados en las hojas se colocaban en altares circulares dentro de cuevas. Cantos al agua dormida. Melodías graves que imitaban el sonido del trueno lejano. Alfarería invernal, ollas de barro con doble pared para aislamiento térmico, decoradas con líneas azules. Representan los ríos subterráneos, puntos blancos, simbolizando las gotas de rocío sellado con cera. Mezcla de abejas nativas y resina de pino para garantizar pureza. Gota de jade, tallada como amuleto protector contra la sequía. Serpiente de escarcha dibujada en los recipientes, representando el agua que duerme en invierno para despertar en primavera. Atemoztli enseñaba que el agua no desaparece, solo transforma su forma. Cada gota de rocío, cada cristal de hielo, cada olla sellada, recordaba: lo esencial siempre regresa, como la lluvia después del frío. 17. Zempoalliluitl, 340 días, Tititl. Estiramiento de los días, el renacer del sol. Cuando la luz vence a la noche, inicio aproximado del 19 al 24 de diciembre y termina del 7 al 12 de enero, solsticio de invierno, 21-22 de diciembre. El día más corto del año, seguido del paulatino estiramiento de la luz solar. Savia dormida. Los árboles parecen muertos, pero guardan vida en sus raíces. Noches estrelladas. Constelaciones invernales brillan con especial intensidad. Trenzado de Ixtle. Familias unían fibras de maguey mientras contaban historias, creando cuerdas que medían exactamente 20 brazadas, una por cada día del mes. Se teñían con pigmentos rojos y amarillos, colores solares. Braseros comunitarios. Fogatas centrales donde cada hogar aportaba una rama de ocote. Podas ceremoniales. Cada corte a los árboles se acompañaba de cera de abeja aplicada con plumas. Granos de maíz negro se plantaban en círculos, representando el ciclo solar. Narraciones nocturnas. Los ancianos relatan el mito de cómo Nanahuatzin se sacrificó para convertirse en el sol. Juego de las semillas. Los niños ordenaban frijoles formando el glifo Ollin, manta solar, tejida con algodón no cardado, dejando espacios que filtraban la luz. Brasero trípode. Representaba los 3 niveles del cosmos. Serpiente emplumada dormida. Figura que se colocaba bajo los fogones, simbolizando el sol que renacerá. Tititl no era resignación ante el invierno, sino el saber de los ciclos. Cada cuerda trenzada, cada árbol podado, cada historia contada al calor del fuego, afirmaba: la oscuridad nunca es eterna. 18. Zempoalliluitl, 360 días. Ixcali, renacimiento del sol. El fuego que anuncia la primavera. Inicio aproximado del 8 al 13 de enero y termina del 27 de enero al 1 de febrero. Primeros rayos cálidos. El sol comienza a
a ganar fuerza, derritiendo las últimas heladas. Savia que despierta. Brotes tiernos asoman en los árboles podados durante Tititl. Vientos cambiantes. Brisas que traen el aroma a tierra húmeda y vida renovada. Preparación para la nueva siembra. Días más cálidos. Purificación por el fuego. En fogatas comunitarias se consumían hojas secas del año anterior, tejidos gastados, convertidos en mechas, figuras de barro que representaban obstáculos, ceniza sagrada. Se recolectaba para mezclar con las primeras semillas. Pruebas de vida. Huertos de prueba. Se sembraron 20 granos, uno por día del mes, en tierra normal, tierra con ceniza, tierra con composta observación. Los brotes se medían con cordones de colores. Iskali no era un simple cambio de ciclo, sino la ceremonia de la confianza. Cada cosa quemada, cada semilla probada declaraba: creemos en lo que aprendemos. Dun Nemontemi, 365 días, días del silencio tierra. El sagrado umbral entre ciclos, inicio aproximado del 28 de enero al 1 de febrero y termina del 2 al 6 de febrero. Estos 5 días fuera del calendario regular representaban un espacio liminal donde el tiempo se detenía. El vientre oscuro de la tierra antes del renacimiento, una pausa cósmica para integrar lo aprendido. Temazcal de transición. 4 puertas sagradas. Cada sesión correspondía a un elemento. 1. Tierra. Hierbas medicinales, humo de copal. 2. Agua. Cantos de manantiales. 3. Fuego. Piedras volcánicas al rojo vivo. 4. Aire. Silbidos del viento imitados con caracoles. Ofrendas corporales. Se frotaban cenizas en las articulaciones como símbolo de flexibilidad para el nuevo ciclo. Madrugadas contemplativas. Los Nemontemi no eran días perdidos, sino el soplo necesario entre 2 respiraciones del cosmos. En este silencio, los mexicas encontraron el ritmo verdadero. Ni prisa ni pausa, sino presencia pura. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos a lo largo de estos 5 capítulos del Xuuhpohualli. Un viaje fascinante a través del tiempo, la historia y las tradiciones que nos conectan con nuestras raíces más profundas. Si aún no has visto los demás episodios o explorado los diversos temas que abordamos en Mundos Cruzados, te invitamos cordialmente a hacerlo.